Gaby, ¿lista para arrancar? Sí, vamos. En los últimos años, de un tiempo a esta parte, hay un deporte que no era tan masivo, pero que empezó a crecer a nivel internacional y particularmente en Paraguay. Se trata del ajedrez. La serie que se hizo famosa en Netflix, Gambito de Dama, y la consecución de varios títulos, y también las redes sociales y la pandemia en particular, ayudaron a que este deporte comenzara a ganar adeptos, seguidores y gente que decidiera empezar a probar un deporte que es conocido como el deporte ciencia. En medio de esto, uno de los rostros más importantes del ajedrez, construido ya en base a 20 años de carrera, es el de Gabriela Vargas. Ella es maestra internacional, perdón. Está aspirando a ser algún día gran maestra internacional femenina y es junto a Axel Bachmann uno de los, una de las deportistas más galardonadas en este deporte en Paraguay. A Gaby le tocó abrir el camino del ajedrez femenino y tuvo un camino empedrado y bastante complicado durante los últimos años. Hoy enseña, su academia creció muchísimo y en un par de meses más va a participar nuevamente en las Olimpiadas del Deporte en Hungría. En esta edición de Sin Filtro hablamos con la primera maestra internacional femenina del ajedrez paraguayo, la pionera en muchas cosas, de cómo empezó en el ajedrez, de las dificultades que le tocó pasar, de su pasión por su club en particular y de los logros que cosechó. Vargas Talavera en esta edición de Sin Filtro. Vimos que arrancaron la Liga Nacional de Ajedrez y que es un deporte que está teniendo cada vez más gente, ¿verdad? Me estaba contando fuera del micrófono que creció exponencialmente en los últimos años. Así es, le debemos el crecimiento a la pandemia, primero. Creo que la serie Gambito de Dama hizo lo suyo también. Más que nada porque le estimuló a los adultos no solo a querer aprender ajedrez, sino que estos adultos, padres de familia, dijeron, pucha, yo también puedo, o sea, mi hijo, mi hija puede jugar también este deporte. Y últimamente las escuelas están apostando al ajedrez, los colegios, como una, algunos como materia y otros ya como un club fuera de clases, ¿verdad? Entonces el ajedrez hoy día se volvió muy popular, increíble, o sea, yo que estoy hace más de 20 años, esta es la primera vez que nos pasa un día que nos llaman a nosotros en la academia preguntando por clases, inclusive instituciones educativas que nos piden presupuesto para llevar la academia a sus colegios. ¿Cuántos jugadores tiene hoy el club que tienen ustedes y cuántos alumnos tienen ustedes hoy, como academia, digamos? A ver, jugadores del club son 130 hoy que están activos, digamos. En total son 155, pero activos tenemos 130. Y la academia en diciembre del año pasado llegó a 200 alumnos activos. Así que fue realmente nuestro récord personal como emprendimiento, digamos, ¿verdad? Y eso habla del crecimiento que tiene el ajedrez y nosotros estamos sintiendo en primera persona eso. ¿Y la Liga Nacional con cuántos jugadores arrancó? Vos hiciste el cálculo. Era, ¿cuánto era? 150 más o menos. Bueno, cuando arrancó, arrancó con 8 equipos de 4 jugadores. O sea, eran 32 personas. Sí. Y con sus suplentes, máximo 50, ¿verdad? Pero hoy día la liga tiene más de, o sea, tiene 150 jugadores que están jugando. Puedes agregarle las reservas de los equipos. Tranquilamente somos 200 personas. Que es una manera de profesionalizar al ajedrez, ¿verdad? Que los clubes puedan representar, o sea, los jugadores representen a sus clubes en una liga de clubes. Algo que nunca se hizo en Paraguay y es una idea que nació hace 3 años de un amigo que es maestro de ajedrez que se llamaba Manuel Latorre. Esto evidentemente, como vos decís, se da como un fenómeno, por si de alguna forma, de un crecimiento realmente interesante. Ahora, si vos te pones a mirar 20 años atrás, ¿te hubieras pensado alguna vez
tener un club o una escuela con 200 alumnos y ver una liga con 152 participantes. De hecho, a mí no me gustaba enseñar cuando yo empecé. No, ni ahí. Mi sueño, sinceramente, antes de jugar ajedrez era ser médica, como mi mamá. Después empecé a jugar ajedrez y mi sueño cambió. No es que quería ser ajedrecista, quería ser informática. Pues me di cuenta que era como que lo más fácil, entre comillas, de llevar la informática y el ajedrez. Y me veía todavía yo ahí estando en el exterior, haciendo maestrías y eso. Y después le conocí a mi marido y se fue toda la vez. Cambiaron mis sueños demasiado, ¿verdad? Porque con él fue que nos decidimos a abrir la academia. Porque yo empecé a enseñar ya porque mi mamá me dijo, bueno, terminé el colegio y mi mamá me dijo, ¿vos querés jugar al ajedrez? ¿Qué vas a hacer en la universidad? Y yo le pedí a ella 2 años sabáticos, entre comillas, para jugar ajedrez, porque hasta categoría 20 años son las juveniles. Y yo quería probar. En esos 2 años salí segunda en 2 sudamericanos, hice mi título de maestra y al terminar el permiso de mi mamá tenía que empezar a estudiar. Claro. Y en esos 2 años mi mamá me dijo, bueno, legalmente ya no te tengo que mantener porque ya era mayor de edad. Entonces me dijo que yo tenía que buscarme mi ingreso para las cositas que a mí me gustaban, así tipo salir, comer algo, mismo los viáticos para mis viajes. Y ahí fue donde empecé a enseñar de manera particular. O sea, era profe de ajedrez, pero no tenía una academia. Y ahí como que le empecé a agarrar el gusto, pero ya de grande, ¿verdad? ¿Cómo ves hoy el apoyo del Estado, de las instituciones a este deporte, Gaby? Y mucho mejor que años anteriores. Hoy día, por lo menos los últimos años, los juveniles, que son, o sea, las categorías juveniles que va de 8 a 20 años, estos chicos casi siempre están presentes en Panamericanos, en Sudamericanos. Últimamente hay mundiales en los cuales Paraguay participa y eso en parte se debe al apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes que nos tiene dentro de su presupuesto, que es un espacio ganado para nuestro deporte, y también de personas, ciertas personas particulares, ciertos mecenas que ayudan. Todavía el ajedrez no entró a la parte privada, o sea, el tema de las marcas y las empresas que apuestan por otros deportes, que es algo que a nosotros nos gustaría mucho, ¿verdad? Como ajedrecista contar con marcas que auspicien torneos, que auspicien viajes, porque realmente es un mercado no tan conocido, pero hay muchísimo por explotar ahí. Sobre todo con un mercado que está creciendo, como Sí. también me está contando. Eh, ¿qué se viene ahora para el ajedrez paraguayo en los próximos meses? El desafío este año son los Juegos Olímpicos, pero no en París, porque el ajedrez no es un deporte olímpico aún. Entonces, cada 2 años nosotros tenemos nuestras propias Olimpiadas de ajedrez. Este año se hacen en Budapest a primeros días de septiembre y es el desafío más grande que tenemos como ajedrecistas. Paraguay históricamente siempre había enviado un equipo de varones hasta que en el 2008 un grupo de chicas encabezado acá por quien les habla, dijeron, bueno, nosotros queremos jugar también esas Olimpiadas. Había equipo, ninguna éramos maestras y siempre era una excusa de los dirigentes de aquella época de decir no, ¿para qué le vamos a mandar de paseo a las chicas? Es como que si no hay maestras, no. Y increíblemente nosotras conseguimos nuestros fondos, hicimos rifa, nos fuimos a los medios y desde el 2008 impusimos eso en la federación. Entonces, cada 2 años Paraguay está obligado prácticamente a enviar los dos equipos. Y es lo que ganamos las mujeres. Y también eso aumenta el presupuesto, ¿verdad? Porque antes eran 5 jugadores y un capitán, hoy día son 10 jugadores, porque son equipos de 4 titulares y un suplente, más un capitán. Y bueno, son una delegación de 13 personas, sería 12 entre deportistas y capitanes y un delegado que normalmente suele ser un dirigente de la federación el que acompaña. Hablando de ese tema de las mujeres, Gaby, digamos que incluso en la serie, en Gambito de Dama y en artículos que se han publicado en los últimos años, hubo una cuestión de un revisionismo también, como de hecho pasa en estos días, ¿verdad? Aunque no puedes revisar las cosas sin su contexto histórico, ¿verdad? Pero ¿cómo está hoy la presencia femenina en el ajedrez a nivel internacional? Vos conocés también la escena, pero en particular a nivel Paraguay, ¿cómo estás viendo?
Y yo te puedo hablar de la época, de mi época. Yo empecé en el 2002 y era la única mujer en los torneos de adultos, digamos, que participaba, hasta el punto que mis hermanos siempre se burlaban de mí, tipo, para tentarme de que yo me iba, me inscribía y ya ganaba un trofeo, a mejor femenino, porque no había. Entonces pasamos de esa época donde yo era la única que competía a el día de hoy hay muchísimas chicas, pero te hablo así de antes de 40 jugadores, una era mujer, hoy día 40 jugadores, que es un promedio que tiene un torneo de los sábados, de esos 40 por lo menos 10 son chicas. Y es mucho porque hay competencias en categorías femeninas que antes no había. O sea, en las categorías, por decirte, sub 8 sub 10 siempre había una que era la mejor y probablemente la única. Y ganaba por el simple hecho de presentarse. Hoy día no, esas categorías, empezando de 8 años, tienen competencia. O sea, vos ya sabes, si te va a un campeonato nacional, vos no estás segura que la mejor va a ganar por ranking, por lo que sea, sino porque hay una competencia detrás muy fuerte. Y eso también hizo que el ajedrez femenino gane espacio en Paraguay. Hablando en Paraguay siempre porque los premios antes siempre eran absolutos. O sea, siempre se premiaba el mejor sub 8 el mejor sub 10 o sea, los varones. Hoy día hay premios en paralelo femeninos que sirven para estimular a las niñas a acercarse al deporte. ¿Hubo algún momento en el medio de tantas complicaciones, ¿verdad? Y en un país en el que difícil es para cualquier deportista, que por ahí no sea un futbolista de primera división, eh, dedicarse exclusivamente al deporte que le gusta, sea enseñando, o sea lo que sea. O sea, en el básquet, por ejemplo, lastimosamente muchos de nuestros mejores jugadores a veces no llegan porque tienen que trabajar y un montón de cosas más fuera del rubro del básquet, digamos. Lo mismo en el fútbol femenino y en otros tantos deportes. Hubo un momento en el que Gaby dijo, ya está, que voy a dejar nomás ya este tema de las competencias y demás porque necesito subsistir y es muy difícil todo este rubro. Muchas veces. A ver, yo tuve, en cierto modo, tuve bastante suerte en el ajedrez porque al ser la primera que hizo todo y marcó el camino, como se me abrieron muchas puertas, ¿verdad? Yo tuve la suerte que allá por el 2007 me contrató un club brasilero para ir a jugar la liga brasilera ya 2 veces al año. Me pagaban muy bien y con eso es como que yo le justificaba más que nada a mi mamá, porque mi papá siempre, él era deportista luego, no ajedrecista, sino jugador de fútbol de salón. Entonces él siempre me apoyaba con el deporte, pero mi mamá era más de la vieja escuela de tener que tener un título y trabajar en tu profesión, ¿verdad? Siendo ella médica, con más razón todavía. Entonces, para mí siempre era justificarle a mi mamá que yo quería seguir jugando ajedrez, para eso le tenía que mostrar, mira, yo puedo subsistir sin tu ayuda. Claro. Entonces, este club en el 2007 llegó en el mejor momento porque yo había terminado el colegio y estaba en esa pausa sabática de tratar de vivir del ajedrez. Ahí me di cuenta que vivir del ajedrez compitiendo en Paraguay es imposible. De hecho, nuestros mejores jugadores están o en Brasil o en España y todos se dedican a la enseñanza. O sea, lastimosamente en Paraguay y Sudamérica, vivir de jugar torneos y de los premios es imposible. O sea, no alcanza. Entonces lo único que te queda es enseñar. Yo eso me di cuenta con el tiempo y no era algo que yo quería hacer en ese momento porque tuve que hacerlo por una cuestión de necesidad cuando terminé el colegio, pero yo quería jugar ajedrez, o sea, yo quería ser deportista, ¿verdad? Que es lo que creo que todos los deportistas queremos, Claro. dedicarnos a nuestro deporte y que nos paguen por entrenar, que nos paguen por competir. Y con el tiempo me di cuenta que eso era imposible, entonces empecé a estudiar una carrera y de hecho me empleé también, o sea, trabajé 6 meses, trabajé en una oficina en la parte de informática hasta que me salió un viaje de un torneo de ajedrez y mi jefe me dijo no te puedes ir. Tenía 6 meses de laburo, ¿quién me da permiso? Y ahí me di cuenta que como que tenía que tomar una decisión y en mi cabeza estaba, bueno, si yo quiero seguir con esto, tengo que enseñar. O sea, no podía, o enseño ajedrez o tengo un trabajo normal, como varios colegas, compañeros míos de generación que se hicieron ingenieros, médicos, se emplearon y cada fin de semana, si tienen suerte, aparecen así en algún torneo. Pero ya no es o sea, ya no siguen esa su pasión, sino que es un hobby, pasa a ser un hobby.
Y yo, ese fue, o sea, para mí ese fue el momento que marcó como que yo tenía que decidir si seguía jugando y bueno, dedicarme a enseñar. Y coincidió también el hecho que en ese momento le conocí a mi esposo, entonces él fue realmente quien me empujó para decirme no estás sola y bueno, vamos a abrir una academia y vamos a ver qué pasa ahora. También hubo un momento muy particular ahí para el deporte paraguayo en general, pero creo que para los deportistas particularmente, que fueron los Juegos Suramericanos de 2022, ¿verdad? Cierto, ahí son, la mayoría son deportes olímpicos, pero se dio la particularidad que el ajedrez estuvo como un deporte invitado, digamos. Y yo me voy a quedar con eso de que, eh, porque me tocó estar ahí, ¿verdad? Los 15 días, el momento en el que ustedes suben al escenario para recibir sus medallas, ¿verdad? Y la cantidad de gente que había en el Parque Olímpico aplaudiéndoles ahí frente al escenario. Cuando, como vos decís, a veces no es un deporte muy masivo, ¿verdad? Pero te quería preguntar, ¿qué sentiste vos ese día cuando en tu país, con esa cantidad de gente, se le empezó a dar la notoriedad que por ahí merece incluso más los logros que tiene el ajedrez paraguayo? Sí, de hecho, para empezar, creo que fuimos uno de los pocos deportes que logramos 5 medallas, logramos de las cuales dos eran de oro, de Axel. Y a mí el hecho de ir a la competencia luego ya me chocó de entrada porque había público. O sea, nosotros nunca, o sea, cuando yo compito, mi público hoy día son mis alumnos, tipo porque ellos están compitiendo también, o los padres de los alumnos, pero nunca teníamos así público hinchada. Yo terminaba una partida y venía así una persona y me pedía foto y yo tipo, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Sí, me acuerdo que te Era- miraba la yo. pe- terminábamos y a veces nos aplaudían y eso, así tipo, totalmente, ¿qué es lo que es esto? Jamás en el ajedrez. Hay un video muy gracioso en las redes de la hinchada silenciosa. No sé si viste alguna vez que son Sí. ajedrecistas y tienen huevos su hinchada, así tipo fútbol, pero en silencio, ¿verdad? Y yo sentía más o menos eso, o sea, gente que vos terminabas te aplaudía o venía te pedía foto y llegué a ver compañeros de la universidad, se fueron de la universidad que yo hace años no veía, se fueron así a ver porque sabían que y para nosotros con Axel fue una experiencia que nunca vivimos ni en el extranjero siquiera, ¿verdad? Y no, es algo que yo, de hecho, tengo mi tweet fijado en la premiación. De hecho, creo que fue mi tweet más viral, dentro de tantos virales de quilombo que hago en Twitter, porque fue muy especial. Las veces que yo subí al podio siempre fue en el extranjero, ¿verdad? O sea, siempre fueron en sudamericanos, panamericanos. O sea, nunca subí al podio en Paraguay y hacerlo en casa delante de mis hermanos, por ejemplo. Yo nunca tuve la oportunidad de viajar con mi familia a un torneo por el tema de la parte económica. Yo de los 13 años viajo sola. Pasé muchas cosas también. Entonces, que mi papá esté ahí, mis hermanos, fue algo muy especial. Mis sobrinos ya, pues ya tenía sobrinos en esa época. Sí, me faltó mi mamá. O sea, mi mamá no llegó lastimosamente a verme en el podio, pero fue muy especial para mí ese sudamericano. Y cuando te subiste al podio, ¿te acordaste de tu mamá? Sí. Me aguanté para llorar. Porque dije, no, no voy a llorar acá en el podio, demasiada gente ahí, demasiada pelada va a ser. Yo pensaba, mis alumnos después de unos años me van a cobrar esto, entonces me aguanté muchísimo. Pero cuando mi hermano mayor me abrazó, sí, me quebré luego. Y después hubo otro momento, porque vos sos olimpista. Sí, no, esa es un tatuaje que tengo pendiente todavía. Gaby es olimpista y el club en su momento le invitó a todos los deportistas olimpistas que habían conseguido medallas en los Juegos Olímpicos a para uno a estadio lleno ese día. Sí, no. No me estoy acordando qué partido era, pero pisaste el pasto de para uno y la gente El les General aplaudió. Caballero creo que fue. Sí, algo así era. Y Si después ganamos ese partido fue, 3-1, fue ganamos. el último torneo que Olimpia fue campeón. Ya se Sí. la pasó, 2022. Clausura 2022. Pisaste el pasto de para uno que para cualquier fanático, sea del club que sea, pisar ese pasto donde tantas cosas pasaron, ya es algo así, ¿verdad? Pero que la gente de tu club y del club visitante también, ¿verdad? Aunque eran pocos Ah, seguramente, pero te haya recibido así a estadio lleno, como parte de esa comitiva. ¿Qué sentiste ese día? para mí, el Piri ya empezó cuando me dieron la bandera y yo tenía que salir con Carlos Franco. Y yo ese tipo, para mí Carlos Franco es como, bueno, hoy día hay otros nombres en el golf, pero para mí en mi época era
no solo el número uno del golf paraguayo, sino que era uno de los mejores deportistas que tenía nuestro país, ¿verdad? Junto con otros tenistas, Delgado, por ejemplo. O sea, siempre yo escuchaba esos nombres, ¿verdad? Y era como yo estoy al lado de una leyenda, que es lo que yo hago acá. Y después salir y verle a toda la gente, a la hinchada, los cánticos, era como... Yo estoy soñando todavía, tipo, no creo. De hecho, tengo todavía las fotos. A mí, mi familia son todos olimpistas, o sea, de parte de mi mamá. Mi papá el único ahí, la oveja negra, porque él es de Nacional y después es olimpista. El primero es Nacional, pero es de familia. Nosotros aquella vez, yo hasta ahora todos los recuerdos del 2002 cuando ganamos la Libertadores, para mí fue la primera vez que yo, tipo, viví todo un campeonato con mi club y fue muy especial. De hecho, cuando me llegó la invitación, dije sí de una y cancelé todo lo que tenía ese día, tipo clase y eso. Discúlpeme, pues yo me tengo que ir a esto, no, no puedo no irme. Y es una de las cosas que nos dio lo de Sur realmente a nosotros los ajedrecistas, porque antes era un deporte que no se vivía de la misma manera que otros deportes, donde había hinchada, donde vos te podías ir a ver un partido. En el ajedrez, pues siempre uno dice que te vaya a ver ajedrez, es aburrido, no puedes hablar, son dos personas pensando una eternidad, porque yo que no, cuando no jugaba ajedrez lo veía así. Y en cambio lo de Sur hizo que el ajedrez se vea de otra forma. Para empezar fue una modalidad mucho más rápida, más dinámica, donde vos al terminar podías hablar con los jugadores. Y todo eso fue el efecto de Sur que nosotros sentimos y gracias a eso también ese efecto hizo que el ajedrez se vuelva popular y que también mucha gente hoy día siga jugando. Probablemente ya se nos perdió a los que te seguimos hace tiempo la cantidad de títulos que cosechaste, ¿verdad? Medallas, todo. Eh, ¿qué, cuál es tu siguiente aspiración dentro del ajedrez? Y a mí me falta en lo que sería el ajedrez femenino, en el título más alto que es Gran Maestra. Yo soy maestra internacional, que sería el tercer título de cuatro que puedes lograr como mujer en título femenino, porque el ajedrez tiene una particularidad muy interesante que al no ser un deporte físico, se asume que no hay una diferencia entre hombre y mujer, que es todo un tema de discusión, ¿verdad? Podemos estar toda una mañana hablando de eso. Entonces la Federación Internacional divide los títulos en, digamos, en absoluto, no en masculino, sino en absoluto y en femenino. O sea, por ejemplo, yo soy maestra internacional femenina, mi esposo es maestro internacional absoluto. Eso quiere decir que yo como mujer puedo lograr el título absoluto. La exigencia es mucho mayor que los títulos femeninos. Entonces, por lo general, las chicas es como que hacemos primero nuestros títulos femeninos y después pensamos en el absoluto, ¿verdad? En ese tipo de títulos, el gran maestro femenino es el último de las chicas, que sería lo equivalente al maestro FIDE absoluto. O sea, en rating sería 2300 puntos para ser maestro FIDE. Y en mujeres 2300 puntos equivale a ser gran maestra femenina. Que es el último título que a mí me falta y que de hecho cuando yo empecé a jugar ajedrez es lo que yo aspiré siempre, ¿verdad? O sea, siempre obviamente yéndome por escalón, ¿verdad? Y ya cumplí mi sueño de jugar una Copa del Mundo, que es algo que, o sea, nunca pensé que me iba a pasar, porque era algo bastante difícil. Y me gustaría muchísimo llegar al título de Gran Maestra femenino. Hoy día sí veo algo no tan fácil, porque para eso tengo que invertir mucho en competencias. O sea, tengo que ir a jugar a Europa. Acá en Sudamérica es muy difícil lograr ese título. Y bueno, ir a Europa implica conseguir a alguien que me ayude a... O sea, tengo que dejar de trabajar, ciertamente, dejar de enseñar para dedicarme a una temporada por lo menos de ir a jugar, hacer una gira y jugar torneos. Y esa es la parte difícil hoy día para mí, ¿verdad? Porque necesito alguien, una persona, una empresa que me diga, mira, yo te apoyo, te pago 3 meses en Europa y yo no me tengo que preocupar por las cuentas, por ejemplo, que tengo que pagar o cosas así. Es difícil, pero cuando yo empecé a jugar, jamás pensé que iba a jugar una Copa del Mundo, por decirte. O el título que tengo ahora. Y ese es como deportista, ese es mi sueño, ¿verdad? Obviamente hoy mi vida se divide en dos. Soy más entrenadora, entonces quiero muchísimo que mis alumnos logren títulos de maestros
o medallas sudamericanas o medallas panamericanas cada año. ¿Crees que puede haber alguna... Bueno, el solo hecho de competir para cualquier deportista en una olimpiada de su deporte es todo un logro, ¿verdad? Pero ¿tenés esperanza de que la delegación paraguaya pueda obtener alguna medalla en Hungría? En Hungría se premian las medallas por equipos, las estándar, ¿verdad? Los tres mejores. Y después se premian por tableros. O sea, son cuatro tableros y de acuerdo al rendimiento individual se premia eso. En el 2008, la primera vez que Paraguay fue, yo jugaba como primer tablero y quedé quinta en el medallero, empatando la de bronce, pero por cuestiones de sistema de desempate quedé quinta. Y a mí eso me dio esperanza de que alguna vez podríamos tener una medalla olímpica. Es una de las cosas más difíciles que hay, Claro. no solo en ajedrez, ¿verdad? Pero es un sueño que siempre se tiene ahí, ¿verdad? De alguna vez, porque no Paraguay, de hecho, ya se ganaron dos medallas olímpicas. El gran maestro Zenón Franco fue tapa de los periódicos aquella vez, en 1982. La primera medalla olímpica en ajedrez, que fue una medalla de oro, él como mejor primer tablero. O sea que si Zenón pudo y ahí ya se demostró que se puede, es cuestión de plantearse esa meta. Yo soy muy realista también con mis objetivos. O sea, yo hoy día enseño ajedrez de lunes a viernes casi 12 horas, o por lo menos estoy 12 horas metida en el ajedrez. Y al ser un deporte mental, cansa mucho y me es muy difícil a mí dedicarme otra vez. Yo personalmente a entrenar 3 horas al día o cuatro, que es lo que la mayoría de los profesionales entrenan entre 4 a 8 horas diarias. Y yo estoy dando clases más o menos esa cantidad de horas. Pero es algo que no pierdo. O sea, cuando yo clasifiqué a la Copa del Mundo, yo no me fui con esa intención. Y se dieron las cosas. Entonces yo soy muy de esa, no sé, de ese estilo de vida que yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer y siento que en algún momento en la vida me va a recompensar como lo viene haciendo hasta ahora. ¿Cómo, porque ya hablamos de tu carrera, ahora pero me olvidé de preguntarte algo muy importante y es cómo se da tu acercamiento al ajedrez ahí? Y accidental es la palabra, siempre accidental, porque yo tuve, parece historia de dibujo animado, pero yo tuve o sea, en mi vida 3 veces se presentó el ajedrez. La primera fue en la escuela, yo estaba en segundo grado y famoso llovía y ya no salías al recreo. Entonces la profesora tenía ahí un tablero de ajedrez, juegos de mesa y había ajedrez y tenía yo una compañera que jugaba ajedrez y nos quiso enseñar. Y yo miré cómo me enseñó, pero no me llamó la atención en absoluto. En la segunda vez fue un cumpleaños infantil, no sé si vos te acordás los famosos juegos de mesa que te regalaban, tenía Ludo, Oca, Sí, el ajedrez, 4 en dama. uno. Sí, cuatro no, no. Bueno. Y fue cumpleaños de mi primo y obviamente todos jugando los cuatro juegos y de esos cuatro todos queríamos jugar Ludo o Oca, siempre era Y ahí yo ya vi y leí el manual de ajedrez y tenía demasiada flecha, aquí lo que ni ahí. Pero la tercera vez como que la vida me dijo la tercera la vencida fue cuando mi hermano menor le suspendieron en la escuela porque él había sido, hoy ya es conocido, pero en esa época no se sabía lo que era el TDAH, ¿verdad? Entonces siempre era el famoso nene cabezudo pero inteligente, ¿verdad? Siempre te armaba quilombo negrado, pero el tipo era inteligente. Y la psicopedagoga le dijo a mis padres que el ajedrez le podía ayudar a bajar los decibeles, a que se tranquilice. Y él empezó, o sea, en esa época no había academia de ajedrez, era como buscar ahí un profesor de ajedrez. Y mi papá encontró un profesor cubano que hasta hoy día vive en Paraguay. Y se fue a mi casa este señor y obviamente como nos llevamos 4 años con mi hermano, era tipo, si tu hermano hace, vos haces también, ¿verdad? Ah, Cualquier cosa, natación, tenis, eso yo hacía y era porque mi hermano hacía o viceversa, él hacía por mi culpa. Y yo en esa época jugaba tenis en Sudamérica, y me gustaba muchísimo el tenis. O sea, yo como que si no hacía ajedrez, podíamos estar hablando de tenis ahora. Me gustaba mucho el tenis. Y mi papá me dice, ¿quieres estudiar? Y yo lo primero que le digo, no, aburrido. Es como que yo tenía ya esos recuerdos. Y mi papá en ese sentido mis padres nunca fueron, gracias a Dios, ¿verdad? Esos padres así súper intensos que te presionan, sino que
bastante libres eran en ese sentido. Y bueno, si vos no querés hacer, no importa, va a ser tu hermano. Mi hermano tuvo su clase y esa noche, vamos a jugar. Así, viste, ese hermano rompe bola. Vamos a jugar, vamos a jugar. Y bueno, vamos a jugar, le dije yo. Y él me enseñó a mí. Por eso él siempre dice que yo le tengo que mencionar en las entrevistas, porque si él no me hubiese enseñado, yo no iba a estar acá. Y él me enseñó a mover y me hizo un jaque mate que es muy conocido entre los principiantes, que se llama jaque mate pastor. Que es un jaque mate que en 4 movimientos perdiste. Claro. Y me farreó toda la semana. O sea, tipo, siempre esa, con mi hermano competíamos en muchas cosas. Jugábamos Play, en esa época Nintendo creo que era. Y siempre yo le ganaba, ¿entendés? Siempre, tipo, vos sos el hermanito pete chiquito, no existís. Pero él me ganó en ajedrez. Y toda la semana me tentaba. Te gané en 4 jugadas, se burlaba. Y yo hasta ahora soy muy pichada. Descubrí que era competitiva gracias a él también, ¿verdad? Porque esa semana que el tipo me gana, me tienta, yo el día siguiente le digo a mi papá, yo quiero estudiar ajedrez. O sea, yo quería, dame también a mí las clases, le decía al profesor. Y el profesor este cubano me tentaba porque él me decía, menos mal que vos no querías estudiar, qué sé yo. Y yo enfocaba y decidí a ganarle a mi hermano, eso no me era. Y empecé a estudiar para ganarle a mi hermano. Y en eso descubrimos en la casa que mi papá era jugador de ajedrez. Había sido mi viejo, jugaba cuando era joven ajedrez y jugaba intercolegiales por el CNC y jugaba el circuito nacional. Y él nunca nos dijo nada. En mi casa nunca hubo un tablero. Y cuando nos empezamos a ir a los torneos, la gente le reconocía a mi viejo. Era como, ¿qué hace Don Vargas? No sé qué. Y nosotros, así con mi hermano, había sido papá, era ajedrecista. Entre comillas, nunca le perdona a mi papá el hecho de que él, ¿por qué él no me mostró antes? Pues yo empecé a jugar ajedrez a los 14 años. Hoy día con 14 años ya hay grandes maestros en el mundo. O sea, con 14 años vos podés ser profesional de ajedrez. Y yo estaba empezando recién. Y siempre era algo que yo a mi papá como que no le perdonaba y le decía cuando yo viajaba y jugaba con chicas de mi edad, los sudamericanos, panamericanos, estas chicas jugaban de los 8 años y yo jugaba hace 6 meses, ¿entendés? Y yo sentía esa diferencia y muchas veces usaba eso como excusa de, claro, me ganó una nena que empezó a los 8 y hoy tiene 14 y yo juego hace un año. Y mi viejo fue el que me empezó a hacerlo ver de otra manera y decirme, mira, si ella empezó a los 8 y ahora tiene 14, vos necesitas, toda esa experiencia que ella tiene, necesita de alguna manera reemplazar y empezar a reemplazarla con hora de estudio. Pero lo mío siempre fue un accidente. Yo, no hay nomás grabaciones, pero yo siempre dije en esa época que para mí el ajedrez era aburrido, era un juego así aburrido, ¿entendés? Y tipo, Gaby, para la gente que por ahí mire esto, ¿verdad? Y bueno, hay gente que mira de lejos, ¿verdad? Porque nunca se sentó también a estudiar, como es mi caso, ¿verdad? Pero sobre todo a los papás, ¿verdad? Que están viendo, o por ahí algún chico que vean que son los que se enganchan también con contenido en internet. Eh, ¿Qué es lo que te puede llegar a dar el ajedrez? Por algo se le dice el deporte de ciencia, ¿verdad? Pero si un papá se te acerca hoy y te dice, ¿por qué le tengo que... O sea, ¿qué beneficio va a tener mi hijo o mi hija al estudiar ajedrez? ¿Qué le dirías vos? para empezar, es un deporte que, que da mucho en el día a día, o sea, en la vida diaria. El ajedrez te ayuda muchísimo y ni siquiera tenés que ser un jugador top o tenés que sentarte a estudiar. El simple hecho de jugar ajedrez, eh, una partida al día, 2 partidas al día, te ayuda muchísimo a concentrarte, ayuda muchísimo con la concentración porque estás haciendo foco en un periodo largo durante una partida que en cierto modo es un juego, ¿verdad? Una vez que vos tenés que resolver un problema, pero dentro del juego vos estás haciendo muchas de esas cosas, estás resolviendo problemas de la posición, ¿verdad? Tenés que, te ayuda mucho a pensar, a ponerte en el lugar del otro, a pensar lo que el otro te quiere hacer, que al fin y al cabo es lo que nos pasa día a día, o sea, ponernos en el lugar de la otra persona, pensar qué estará pensando mi jefe o qué movimiento voy a hacer. Y lo que a mí me gusta del ajedrez, que en los chicos educa mucho, si empiezan desde temprana edad, es en no solo la toma de decisiones, sino en la responsabilidad detrás de ello. Porque al ser un deporte individual donde vos haces tu movimiento, vos te tenés que hacer cargo de ese movimiento.
o sea, de las consecuencias que tiene tu jugada. Claro. No le puedes culpar al árbitro porque el árbitro no interfiere en la partida. No le puedes culpar a tu compañero, al arquero. No, estás vos solo ahí jugando. No le puedes culpar a la cancha que estaba con barro porque llovió. No, un tablero. O sea, no tenés una sola excusa y todo lo que vos hagas es responsabilidad tuya. Si vos hiciste ese movimiento y ese movimiento te hizo perder, vos perdiste. A vos te da rabia, a vos te enojas. O sea, no tenés quien culparle. No puedes decir, no, estaba mal iluminado. No existe. Y eso educa de muy chiquito a los niños porque se hacen responsables a través de un juego, porque ellos lo ven como un juego. Y eso me pasó a mí con mi hermano le ayudó muchísimo, él mejoró muchísimo en la escuela su comportamiento jugando ajedrez. O sea, él no es ajedrecista profesional y nos pasa con alumnos que tenemos en la academia que vienen y después de unos meses los padres te dicen, ¿sabes qué? La profe dijo su evaluación mejoró, subieron sus notas. Y no es que nosotros estamos haciendo algo especial. No, nosotros le estamos enseñando a jugar ajedrez nada más, como a cualquier persona que venga a la academia. Pero está comprobado que el ajedrez ayuda muchísimo en la parte de la concentración, independientemente de la edad. Si bien hay estudios que confirman que previenen el Alzheimer para gente de la tercera edad, te ayuda siendo niño, siendo joven, siendo adulto, a concentrarte, te ayuda mucho a tomar decisiones. Si jugás con reloj, a tomar decisiones bajo presión, porque tenés un tiempo límite para hacer la cantidad de jugadas que tengas que hacer. Y te hace ser responsable de tus acciones, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que más allá de que vos quieras que tu hijo sea o no ajedrecista, porque todos los padres quieren que su hijo, si es varón, por lo menos sea el próximo Messi, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que el ajedrez tendría que ser algo que, así como las matemáticas, tiene que ser algo que los chicos en la escuela tienen que aprender, porque ayuda muchísimo a lo largo de tu vida. Y tuve la experiencia, ya hablando de esto, yo tuve la experiencia de enseñar en la universidad ajedrez como materia, como una materia dentro de una carrera. Y fue una experiencia nueva para mí y hasta hoy día hablo con mis alumnos del primer semestre, el primer grupo que fueron, digamos, los conejillos de India, de esa universidad, que se están recibiendo de médicos ahora este año. Y ellos me dicen que en sus prácticas ahí, cuando en la residencia, cuando tienen que hacer guardia o se van a practicar, mientras esperan, sacan su celular y juegan una partida. Y es como que les desestresa a ellos. El hecho de sentarse y jugar una partida ahí online, hoy día que hay mucha más facilidad por las aplicaciones, y hasta en ese sentido te ayuda el ajedrez. O sea, a desconectarte cuando sos adulto de todo el ruido que tiene nuestra vida diaria. Hay dos cosas que todavía no te pregunté, que fue muy particulares en estos últimos 2 a 3 años, que alguna vez te pensaste que ibas a tener la cantidad de personas viéndote en un streaming en Twitch No. jugando ajedrez. Y lo otro es, si yo a hacer una remera, yo tengo la remera para, creo que fue para el mundial la que hicieron, ¿verdad? Ah, sí, ¿Verdad? sí. Y si alguna vez pensaste que se iba a hacer una remera de la selección de ajedrez, ¿verdad? O sea, esas dos cosas ya. A ver, lo de Twitch es una cosa, de hecho yo no conocía la plataforma, no consumía de hecho. Tipo, por eso te digo, a mí la vida me enseñó que yo tengo que hacer nomás las cosas y Claro. fluyen las cosas, salen así. Nosotros llega la pandemia y obviamente como mucha gente tuvimos que cerrar y el famoso término de la pandemia es reinventarnos, ¿verdad? Y era como, ¿qué hacemos? Le dije con mi marido. Y bueno, pues podemos dar clases. Justamente el ajedrez tiene eso de que uno puede jugar online, puede dar clases online. Pero teníamos un problema con chicos que venían a la academia a clases grupales, que de cierto modo son más económicas, las clases grupales. ¿Y cómo hacemos que esos chicos no pierdan el ajedrez? Entonces decidimos abrir un canal. De hecho, primero empezamos en Facebook, primero. Y hacíamos transmisiones diarias de 1 hora. Y era lamentable, era la producción, pero era la notebook con la cámara de la notebook, que es horrible. El micrófono de la computadora, que es horrible. Y empezamos a dar clases de 1 hora. Y era tipo, hasta ahora mi marido siempre dice cuando yo le planteo la idea, él lo primero que me dice, ¿quién nos va a ver? Era tipo, ¿quién va a ver ajedrez? Y empezamos y a los meses siempre se conectaban los alumnos de la academia, gente del ambiente local.
Hasta que de repente empezamos a crecer. De repente había una persona en Córdoba, una persona en España. Y tipo, teníamos así 50 personas y para nosotros era muchísimo. Hasta que después hay una plataforma que es la número uno de ajedrez hoy día que se llama chess.com. Hasta que ellos nos contactan porque les gustaba el contenido que estábamos haciendo y querían hacer una alianza con nosotros. Que era o sea, ponernos a nosotros en la página web, en la portada de la página web con unos horarios fijos de clases. Y de repente de esas 50 personas pasaron a ser 300, pasaron a ser 800. De hecho, nunca me olvido cuando llegamos a 1000 en plena pandemia, simplemente dando clases de ajedrez. Eso para la persona que veía fue del otro lado era gratis, porque era gratis. O sea, si vos querías apoyarle a la persona, hacías una donación o te suscribías al canal famoso. Pero nosotros lo hacíamos, empezamos haciéndolo por nuestros alumnos finalmente. Y de repente empezó gente a conectarse de otras partes del mundo y te decían, che, vos das clase particular, vos me podés enseñar. Y empezamos a tener alumnos en el extranjero. Y para nosotros fue como que, ¿qué está pasando? No, no tenía mucho sentido porque no éramos de ese ambiente. Yo me tuve que capacitar porque yo no sabía nada de edición de video ni que había sido, tenía que tener mejor iluminación, tenía que tener micrófonos buenos, cámara. Y no, era una época donde uno podía invertir en eso, ¿verdad? En Claro. pandemia. Entonces se nos ocurrió la idea, un seguidor nos dijo, ¿por qué no pones como una meta del canal? Entonces empezamos a poner así, famosa la barrita de la meta y decía un monitor nuevo. Y no sé, ponerle $200 era la meta. Y te juro, en la semana se llegaba. O sea, la gente donaba en cierto modo, en forma de agradecimiento por lo que hacíamos nosotros y una forma de ayudarnos a crecer también. Y de hecho el setup, como le dicen en ese mundo del streaming, o sea, el setup que yo tengo es gracias a esos seguidores. O sea, nosotros nunca pusimos un peso en ese sentido, sino que la gente fue la que nos empezó a dar mejores micrófonos, cámara, iluminación. Y ahí, gracias a eso, empezamos a tener muchos alumnos y gracias a eso también, eso termina, o sea, hoy día está un poco apagado porque ya estamos más con clases presenciales, pero obviamente cuando termina la pandemia, nosotros seguimos un poco más, no con la misma regularidad. Yo te hablo, en esa época hacíamos transmisiones de 6 horas diarias y hacíamos unos desafíos. Hicimos 2 veces 24 horas seguidas. Imagínate lo que hacer 24 horas de ajedrez. O sea, fue una locura. Pasamos Navidad y Año Nuevo con nuestros seguidores conectados. Y eso fue más o menos la pandemia. Después o sea, llegó la pandemia. En esa época de la pandemia se tenía que haber jugado la Copa del Mundo, a la cual yo clasifiqué, y se suspendió. Entonces, cuando en el 2021 se vuelve, digamos, entre comillas, la vida normal, empiezan otra vez los deportes presenciales, eh, ahí fue el momento donde yo decidí lanzarme en las redes a buscar auspicio en las marcas y bueno, me contacta esta marca donde ellos me dicen, che, podemos hacer una remera para que vos lleves allá. Y tipo, porque me preguntaron cuál es el uniforme de la selección paraguaya, me dijeron. Y yo pensaba así en albirroja, ¿viste? Totalmente. Y le dije, no, nosotros no tenemos uniforme. O sea, nosotros en ajedrez, no, yo me voy a jugar así los torneos, así como me ven. O qué sé yo, hoy día llevo la remera de mi club, ¿verdad? Porque tengo un club, pero uno se va de particular. Y yo me dije, bueno, vamos a hacerte una camiseta. Y diseñaron una camiseta que para mí, para lo que es ajedrez, es hermosa, la camiseta. Hermosísima. Y lanzaron el día que yo estaba tomando mi vuelo para irme a Rusia. Y se vendió ese día. O sea, creo que hicieron algo así como 200 camisetas, porque también decían, es ajedrez, ¿entendés? Tipo, vamos nomás a hacer 200, no nos vamos a jugar a hacer 1000 y después no se vende. Y ese día se acabó, esa mañana. Entre todos los padres de mis chicos, de mis alumnos, los alumnos y bueno, gente así como vos y otros fanáticos del deporte y el ajedrez compraron. O sea, yo estaba, me acuerdo que estaba en el aeropuerto de San Pablo y el dueño de esta empresa me escribe y me dice, se acabaron tu camiseta. Y yo no podía creer que y después la gente empezaba a subir su foto en sus redes y me etiquetaba. Y a mí eso me conmovió mucho en ese momento.
Y creo que fue muy especial para el ajedrez también, porque en cierto modo esa época del ajedrez, y fue antes de lo de Sur, ¿verdad? Ya marcó presencia en las redes y ni qué decir en el ajedrez fue apoyado por marcas, por empresas. Pues no fue la única empresa que me apoyó, pero sí una de las que más impacto generó con esta camiseta. Hagan más camisetas grandes, eso ya que Sí, estamos, sí, por favor. hagan más XL, por favor. Somos muchos gorditos. Para ir cerrando ahí, justamente eh, vienen las Olimpiadas, hay apoyo de la Secretaría en parte seguramente, pero ¿qué importancia puede llegar a tener que las marcas vuelvan a mirar al ajedrez y a nuestros deportistas de cara a ese viaje, ¿verdad? Es, vos sabés que el ajedrez es uno de los pocos deportes que no tiene marcas, o sea, no tiene un auspiciante privado. Vos siempre te vas a algún intercolegial, lo mismo cualquier otro deporte, siempre ves ahí farmacia fulano por la camiseta, cooperativa, no sé qué, siempre hay algo. Muchos creen que el ajedrez no puede vender porque no se televisa, es muy complicado. Pero yo como tuve esa experiencia de las marcas cuando me fui y hoy día con las redes sociales hay mayor alcance. Tenemos muchos juveniles que cada año, silenciosamente siempre digo, traen medallas al país. El año pasado, por ejemplo, en Brasil hubo dos chicos que ganaron medallas de oro en el sudamericano y son muy buenos jugadores. Este año ahora van a ir a jugar un mundial en Perú. O sea, las Olimpiadas, si bien es el torneo más importante, no es el único que tenemos en el ajedrez, donde tenemos representantes jóvenes que siempre traen alguna medalla al país. O sea, un deporte que realmente está creciendo y sería muy bueno si las marcas apuestan a este deporte, porque es un deporte donde hay muchos niños, para empezar, ¿verdad? Y nunca te vas a equivocar si es que apoyas un deporte, un lugar donde hay niños, ¿verdad? Porque en cierto modo vas a tener mucho público. Hoy los intercolegiales ya tienen ajedrez. Antes los intercolegiales tenían fútbol y vóley y hoy día hay mucho deporte. Pero el ajedrez ganó un lugar en los intercolegiales, estos más famosos que existen, que se hacen. Hay ajedrez, antes no había. Y creo que esos son espacios ganados y creo que las marcas podrían plantearse seriamente empezar a apostar al ajedrez y van a ver que las cosas van a fluir bien. Van a salir grandes cosas de ahí. ¿Te gustaría ver, por ejemplo, un club, o sea, que Olimpia tenga su club de ajedrez algún día? Sí, me voy a enseñar gratis, boludo. No, por favor. Obvio, ese es el sueño. Ese, por cierto, el número uno del ajedrez, Axel Bachmann, también También olimpista. Olimpita. Y ese es el sueño, ese es el sueño que nosotros tenemos. Siempre nos vamos a competir con nuestra camiseta de Olimpia. Y que, ¿por qué alguna vez que no enseñar ahí en el club en nuestro club de toda la vida? Pero sí es un sueño que Olimpia o que otros clubes también inviertan en ajedrez, que tengan su selección de ajedrez. Hoy día, sobre todo que ya hay una liga paraguaya de ajedrez, no hay ningún club de estos. De hecho, somos todos clubes de ajedrez los que estamos, así que pueden ser los primeros. Gracias, Gaby, por tu tiempo. No, gracias a vos, Juanqui, por la invitación. Gaby Vargas Talavera en esta edición de Sin Filtro.